En el siglo XVIII, un hombre cambió para siempre la manera en que concebimos las máquinas: Jacques de Vaucanson. Este inventor francés no solo era un ingeniero brillante, sino un visionario que adelantó su tiempo al crear autómatas capaces de imitar la vida misma. Hoy hablaremos del autómata de Vaucanson, una máquina que asombró al mundo, que mezclaba arte, ingeniería y un toque de magia mecánica. A través de este vídeo descubrirás cómo sus inventos no eran simples juguetes, sino herramientas que desafiaban los límites de la tecnología de su época. Analizaremos sus creaciones más famosas, como el pato mecánico, que podía comer, digerir y realizar movimientos sorprendentes, así como otros autómatas menos conocidos que revelan la mente prodigiosa de Vaucanson. También exploraremos cómo estas máquinas inspiraron a generaciones posteriores de ingenieros, científicos y artistas, influyendo en el desarrollo de la robótica moderna y los sistemas automáticos. Viajaremos al París del siglo XVIII, un mundo lleno de salones aristocráticos, ferias de ciencia y demostraciones públicas donde la curiosidad y el ingenio se combinaban para impresionar a la sociedad. Veremos cómo Vaucanson convirtió la compleja mecánica en espectáculo, y cómo sus autómatas no solo entretenían, sino que mostraban principios de ingeniería que aún hoy siguen siendo admirables. Además, descubrirás los secretos detrás de los engranajes, resortes y mecanismos ocultos que hacían que estas máquinas parecieran casi humanas o animales vivos. En este viaje aprenderás por qué Vaucanson fue mucho más que un creador de juguetes mecánicos. Fue un adelantado a su tiempo, cuyo trabajo sentó las bases de la automatización y la robótica moderna. Quédate hasta el final, porque más allá de la historia y la técnica, conoceremos las historias ocultas de estas máquinas, cómo desafiaron la imaginación de su época y cómo siguen inspirando a inventores hasta hoy. Uno de los inventos más sorprendentes de Jacques de Vaucanson fue, sin duda, su pato mecánico. Presentado en 1739, este autómata parecía un simple pato de metal y madera, pero ocultaba un mecanismo revolucionario que dejaba boquiabiertos a quienes lo observaban. El pato podía mover la cabeza, abrir y cerrar el pico, aletear y hasta simular la digestión. Sí, leías bien, el pato comía granos de maíz, los trituraba mediante engranajes internos y luego defecaba, replicando un proceso biológico completo. Este nivel de realismo fue un hito tecnológico sin precedentes, especialmente considerando que la ingeniería del siglo XVIII no contaba con herramientas electrónicas ni materiales modernos. La perfección de este autómata se lograba gracias a una combinación de engranajes, resortes, palancas y cilindros, todos calibrados con precisión. Cada movimiento estaba cuidadosamente programado en la mecánica, demostrando un conocimiento profundo de cinemática y física aplicada. El pato no era solo un entretenimiento, sino una clara demostración de los principios de automatización, mostrando cómo una máquina podía reproducir funciones de seres vivos de manera casi natural. En las exhibiciones públicas, los espectadores quedaban fascinados. Algunos creían incluso que Vaucanson había logrado dar vida al pato con magia. Este invento no solo consolidó la fama de Vaucanson, sino que también inspiró a otros inventores y científicos a explorar la relación entre biología y mecánica. Su pato mecánico se convirtió en símbolo del ingenio humano y del deseo de entender y replicar los procesos naturales. Con él, Vaucanson abrió la puerta a lo que hoy llamaríamos robótica y autómatas modernos, siglos antes de que existieran computadoras o sistemas automáticos. Cada detalle, desde la precisión de los movimientos hasta la simulación de la digestión, mostraba cómo la creatividad y la ingeniería podían fusionarse para crear algo que parecía imposible en su tiempo. Además del famoso pato, Vaucanson diseñó otros autómatas que demostraban su talento extraordinario y su capacidad para combinar arte y ciencia. Entre ellos destacan el flautista mecánico y la flautista humana, que reproducían melodías complejas con movimientos casi humanos. Estos autómatas no solo tocaban instrumentos, sino que imitaban la respiración, los dedos y la coordinación necesaria para la música, algo asombroso para la época. Cada engranaje y resorte estaba calculado para reproducir patrones musicales precisos, mostrando que la mecánica podía imitar funciones biológicas de manera sorprendente. Los autómatas de Vaucanson no eran simples juguetes, eran herramientas educativas y científicas. Permitían a los estudiosos de la época analizar cómo los movimientos de animales y humanos podían ser replicados mediante mecanismos. Su trabajo inspiró investigaciones sobre cinemática, robótica y diseño automático,
adelantándose siglos a lo que hoy conocemos como ingeniería de precisión y automatización. Además, sus exhibiciones públicas generaban fascinación y debate. Aristócratas, científicos y curiosos de toda Europa se acercaban para observar estas máquinas que desafiaban la comprensión de la naturaleza y la tecnología de la época. Vaucanson también introdujo conceptos que serían fundamentales en la historia de la ingeniería: la integración de sistemas mecánicos complejos, la precisión en la ejecución de tareas automáticas y la imitación de procesos biológicos. Estas ideas influenciaron a inventores posteriores como Jacques de Vaucanson y más adelante a pioneros de la robótica moderna, quienes reinterpretaron sus mecanismos usando nuevas tecnologías. La habilidad de Vaucanson para fusionar arte y ciencia convirtió sus autómatas en símbolos de creatividad, ingenio y progreso. Sus máquinas demostraban que la tecnología no solo podía ser útil, sino también estéticamente impresionante y capaz de generar asombro. A través de ellas, el público entendía que la mecánica podía acercarse a la vida misma, anticipando conceptos que siglos más tarde serían esenciales en la robótica, la inteligencia artificial y los sistemas automáticos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Lo que hacía verdaderamente fascinantes a los autómatas de Vaucanson no era solo su apariencia ni los movimientos que reproducían, sino la complejidad mecánica que los hacía funcionar. Cada máquina estaba compuesta por engranajes, resortes, levas y cilindros, todos calculados con precisión matemática para coordinar cada acción. Por ejemplo, en el pato mecánico, los movimientos de la cabeza, las alas y la boca estaban sincronizados con el mecanismo que simulaba la digestión, creando la ilusión de un organismo vivo. Vaucanson inventó sistemas de transmisión de movimiento encadenados, que permitían que un solo impulso accionara múltiples partes de la máquina. Estos principios mecánicos eran revolucionarios para su época y demostraban un conocimiento profundo de física aplicada y cinemática. Además, algunas partes estaban ocultas, reforzando el misterio y el asombro de quienes lo observaban. Nadie podía imaginar cómo un objeto de madera y metal podía replicar procesos biológicos complejos con tanta exactitud. El flautista mecánico, por ejemplo, no solo movía los dedos sobre el instrumento, simulaba la respiración y la presión del aire necesaria para producir las notas correctas, todo mediante sistemas de fuelles y engranajes internos. Este nivel de sofisticación no solo entretenía, sino que también enseñaba principios de mecánica avanzada a quienes estudiaban los autómatas. Cada máquina era un laboratorio en miniatura, un ejemplo tangible de cómo los inventos podían imitar la naturaleza. La ingeniería de Vaucanson no se limitaba a copiar movimientos. Él anticipó conceptos de automatización y control, ideas que serían retomadas siglos después en la robótica industrial y los sistemas automáticos modernos. Sus autómatas enseñaban a observar, medir y reproducir la realidad de manera mecánica, mostrando que la creatividad y la ciencia podían ir de la mano para lograr resultados que parecían mágicos. La genialidad de Vaucanson estaba en hacer que la complejidad pareciera simple, creando máquinas que, a simple vista, parecían milagros de la naturaleza. El impacto de Vaucanson no se limitó a sus autómatas, su influencia se extendió a toda la ingeniería y la ciencia. Sus máquinas demostraron que era posible replicar funciones biológicas con precisión mecánica, un concepto que siglos más tarde sería fundamental en la robótica moderna. La meticulosidad de sus diseños, la coordinación de los mecanismos internos y la capacidad de asombrar a quienes lo observaban, hicieron que sus inventos fueran considerados hitos en la historia de la tecnología. Entre sus creaciones más influyentes estaba el flautista mecánico, capaz de interpretar melodías complejas con movimientos exactos. Este autómata no solo sorprendía por su música, sino porque demostraba la posibilidad de automatizar procesos repetitivos con precisión, una idea que sería crucial para el desarrollo de máquinas industriales y robots modernos. Cada demostración de sus autómatas mostraba al público que la ingeniería podía imitar la vida y que la creatividad humana no tenía límites. Si hasta ahora te está gustando este vídeo, recuerda que en mi canal encontrarás más historias fascinantes sobre inventos históricos, máquinas increíbles y genios olvidados. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna de estas historias que combinan ciencia, historia y curiosidades. Cada interacción ayuda a que podamos seguir explorando juntos inventos que cambiaron el mundo y que inspiraron avances que hoy parecen normales, pero que en su momento fueron absolutamente revolucionarios. Además, el legado de Vaucanson no terminó con sus máquinas físicas.
Sus conceptos influyeron en generaciones posteriores de ingenieros y científicos que buscaban replicar la naturaleza mediante mecanismos, anticipando ideas de automatización, control de procesos y robótica. Sus autómatas no eran solo entretenimiento, eran un puente entre la creatividad, la ciencia y la tecnología, demostrando que la imaginación puede transformar la realidad y abrir caminos que nadie había explorado antes. Aunque el pato y el flautista son los autómatas más famosos de Vaucanson, él diseñó otras máquinas que también demostraban un nivel de complejidad y creatividad sorprendente. Entre ellas destacan los autómatas de figuras humanas que realizaban tareas cotidianas, como mover objetos, escribir o tocar instrumentos de manera coordinada. Estos inventos eran demostraciones tangibles de cómo la mecánica podía replicar funciones humanas, anticipando siglos antes la idea de máquinas inteligentes y robots programables. Algunas de estas creaciones fueron exhibidas en salones y ferias, dejando al público atónito ante la precisión de los movimientos. La reacción de la sociedad de la época era de asombro y fascinación. Ver cómo engranajes y resortes podían reproducir acciones humanas generaba curiosidad científica y admiración artística. Los autómatas no solo entretenían, sino que también servían como herramientas educativas, enseñando principios de mecánica, cinemática y control de movimientos. Vaucanson logró algo que pocos inventores logran: unir ciencia, arte y espectáculo en una sola máquina. Sus autómatas inspiraron a otros inventores europeos, generando un interés por los mecanismos complejos que replicaban procesos de la vida real. Además, estos autómatas demostraron que la precisión mecánica podía ser aplicada para estudiar y mejorar procesos, sentando las bases de la automatización industrial que surgiría durante la Revolución Industrial. El legado de estos inventos menos conocidos es enorme. Aunque no alcanzaron la fama del pato mecánico, contribuyeron a la comprensión de cómo la naturaleza y la mecánica podían interactuar, mostrando que incluso las acciones más simples podían ser reproducidas mediante ingeniería avanzada. La influencia de Vaucanson se extendió más allá de sus autómatas. Inspiró la curiosidad científica, la investigación sobre mecanismos y la búsqueda de perfección en el diseño de máquinas que aún hoy continúa. Los autómatas de Vaucanson no solo fueron un espectáculo de su tiempo, también anticiparon conceptos fundamentales de la robótica y la automatización moderna. La precisión de sus mecanismos, la sincronización de movimientos y la imitación de procesos biológicos inspiraron a ingenieros y científicos durante siglos, creando un puente entre la mecánica del siglo XVIII y la robótica del siglo XX y XXI. Sus inventos demostraron que era posible reproducir funciones vitales y movimientos complejos mediante sistemas mecánicos, una idea que sería clave para el desarrollo de autómatas industriales, robots programables y sistemas automatizados. El flautista mecánico, por ejemplo, fue más que una curiosidad musical. Su diseño enseñó principios de control de movimientos repetitivos, gestión de energía en resortes y palancas, y coordinación de mecanismos múltiples, conceptos que hoy son esenciales en ingeniería mecánica y robótica. El pato mecánico, con su simulación de digestión, introdujo la idea de procesos internos controlados, una anticipación de los sistemas de retroalimentación que se usan en máquinas modernas. La influencia de Vaucanson también se observa en la ingeniería educativa y experimental. Sus autómatas se convirtieron en modelos de estudio para aprender cómo las máquinas pueden imitar la naturaleza, cómo los engranajes y resortes coordinan movimientos precisos, y cómo la observación de la vida puede inspirar soluciones mecánicas innovadoras. Gracias a estos inventos, se fomentó la curiosidad científica y se impulsó la idea de que la tecnología podía replicar funciones humanas y animales, un concepto que hoy es la base de la robótica y la inteligencia artificial. A pesar de que muchas de sus máquinas se perdieron con el tiempo, la esencia de su trabajo sigue viva. Cada engranaje, cada movimiento y cada mecanismo de Vaucanson muestra que la ingeniería puede ser creativa y artística, y que la fascinación por imitar la vida abrió el camino para avances que, siglos después, transformaron la forma en que interactuamos con la tecnología moderna. Además de su valor técnico, los autómatas de Vaucanson estuvieron rodeados de curiosidades y secretos que despertaron la imaginación del público. Algunos espectadores creían que el pato mecánico realmente comía y digería como un animal vivo, y se preguntaban cómo era posible que una máquina de madera y metal imitara procesos biológicos tan complejos. Otros autómatas, como el flautista, generaban debates sobre la línea entre arte, ciencia y magia, haciendo que los inventos de Vaucanson fueran más que entretenimiento. Eran enigmas mecánicos que fascinaban a todos.
Existen historias sobre cómo algunas de sus máquinas se exhibían en salones aristocráticos y ferias de París, y cómo la gente pagaba sumas considerables solo para ver funcionar estas maravillas. La combinación de precisión técnica y apariencia casi viva causaba asombro, y muchos creían que había algún truco oculto que nadie podía descifrar. Esto convirtió a Vaucanson en un símbolo del ingenio humano, capaz de desafiar la percepción y la lógica de su tiempo. Otro misterio es que algunas de sus máquinas desaparecieron o se destruyeron con el tiempo, y los detalles exactos de ciertos mecanismos quedaron en la historia como secretos perdidos. Los documentos y planos que sobrevivieron muestran que sus inventos eran mucho más complejos de lo que cualquiera podía imaginar. Incluso hoy, ingenieros y historiadores estudian sus diseños para reconstruir cómo funcionaban sus autómatas, y se sorprenden de la sofisticación de sus mecanismos. Los autómatas de Vaucanson nos recuerdan que la ingeniería puede ser un arte, que la curiosidad y la creatividad pueden transformar la ciencia en espectáculo y que, incluso siglos después, estos inventos siguen despertando asombro y admiración. El legado de Jacques de Vaucanson va mucho más allá de sus autómatas. Cada creación, desde el famoso pato mecánico hasta el flautista y los autómatas menos conocidos, demuestra una mente capaz de unir ciencia, arte y espectáculo. Su trabajo abrió el camino a siglos de innovación en ingeniería, robótica y automatización, mostrando que los límites de la mecánica podían ampliarse para imitar la vida. Vaucanson no solo entretuvo, sino que también enseñó principios fundamentales de movimiento, coordinación y control de sistemas complejos. Sus autómatas fueron laboratorios móviles que permitían estudiar cómo la mecánica podía replicar funciones biológicas. Este enfoque anticipó ideas de control automático y procesos repetitivos que siglos después serían esenciales en la industria y la robótica moderna. Además, la fascinación que generaron sus máquinas refleja cómo la curiosidad humana y la creatividad pueden inspirar avances científicos. Aristócratas, científicos y curiosos de toda Europa se maravillaban al ver cómo engranajes y resortes podían reproducir movimientos tan naturales, y esto alimentó un interés creciente por la ingeniería y la automatización. Vaucanson mostró que la tecnología podía ser a la vez funcional y artística, educativa y espectacular. La historia de sus autómatas también nos recuerda que la innovación no siempre es comprendida de inmediato. Muchas de sus máquinas se perdieron o destruyeron, y sus secretos mecánicos quedaron ocultos durante siglos. Sin embargo, la esencia de su genialidad sigue viva en los principios que impulsan la robótica moderna y los sistemas automatizados que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Cada engranaje y movimiento de Vaucanson nos habla de un legado que combina ingenio, creatividad y pasión por entender y reproducir la vida. La historia de Jacques de Vaucanson y sus autómatas nos enseña que la ingeniería y la creatividad pueden fusionarse para generar asombro y avanzar en la ciencia. Cada máquina, desde el pato mecánico hasta el flautista y los autómatas menos conocidos, representa un hito de innovación que desafió la comprensión de su época y que sigue inspirando a ingenieros y científicos en la actualidad. La precisión mecánica, la coordinación de movimientos y la imitación de procesos biológicos fueron una lección temprana de lo que hoy llamamos automatización y robótica. Vaucanson nos mostró que los inventos pueden ser más que herramientas. Pueden ser obras de arte, laboratorios educativos y fuentes de inspiración. Sus autómatas enseñaban, entretenían y, sobre todo, abrían la mente de quienes los observaban, demostrando que los límites de la tecnología estaban solo en la imaginación humana. Su legado va más allá de los engranajes y resortes. Está en la idea de que la innovación surge de la curiosidad, la observación y la pasión por comprender el mundo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para descubrir más historias de inventos históricos, curiosidades científicas y genios olvidados. En mi canal encontrarás más contenidos que combinan historia, ciencia y tecnología, mostrando cómo ideas revolucionarias cambiaron la forma en que vivimos y pensamos. En conclusión, los autómatas de Vaucanson son un recordatorio de que la creatividad y el ingenio pueden trascender su tiempo, dejando un legado que inspira a generaciones. Cada engranaje, cada movimiento y cada diseño nos habla de un hombre que soñó con replicar la vida mediante máquinas y que, con su visión, adelantó la ingeniería y la robótica moderna por siglos. Recordar y estudiar sus inventos nos permite valorar la historia de la tecnología y comprender cómo la imaginación humana puede transformar la realidad.